Buenas tardes a todos y a todas. Y realmente no vamos a asistir, no van ustedes a asistir a una conferencia, porque lo que no voy a dar es una conferencia. Voy a decepcionarles ya de entrada para que estén prevenidos. Lo que voy a dar es una explicación, unos comentarios sobre la exposición que he tenido el placer enorme de comisariar junto con Manuela Mena y que supone, bueno, pues un punto de inflexión, yo creo que en las exposiciones sobre Francisco de Goya. Aunque yo no voy a dar una conferencia, va a haber algo parecido a conferencias. Si ustedes han visto en el programa, se lo voy a mencionar previamente, va a haber una serie de diálogos a lo largo del mes de enero, lo pueden ver ustedes en los programas, una serie de diálogos moderados por la periodista Pepa Fernández, que probablemente todos ustedes conocen, presentadora del programa de Radio Nacional, No es un día cualquiera, y ahora mismo de pe a pa diariamente, de 10 a 12, y que va a encargarse de moderar una serie de diálogos centrados en temas de rabiosa actualidad y que estaban o estuvieron presentes en la obra de Goya. Temas moderados con filósofos y filósofas que van a hablar a propósito de Goya sobre temas que hoy en día nos preocupan y que veremos a continuación, que es algo que tiene mucho que ver con el objetivo y con el planteamiento que hemos desarrollado en la exposición Solo la voluntad me sobra. En el programa les voy a resumir brevísimamente. Va a haber un diálogo sobre la manipulación de las masas, en el que va a participar Basilio Baltasar y Andrés Rábago el Roto, del que precisamente antes de ayer inauguramos una exposición en el museo que coincide casi por arte de magia al mismo tiempo con Goya. Van a hablar un poco sobre cómo las masas han sido manipuladas y cómo Goya ya se preocupó en analizar ese tema. La segunda de las conferencias, de los diálogos, perdón, va a hablar sobre la violencia del ser humano y va a estar participada por Fernando Savater, filósofo que todos ustedes conocen y víctima del terrorismo, y Gervasio Sánchez, uno de los reporteros de guerra más famosos del mundo, podemos decir, y que ha cubierto gran parte de los conflictos bélicos de hoy en día y que pueden aportar una visión sobre la violencia. La tercera de los diálogos se llamará Bárbaros, la violencia contra la mujer, que es otro de los temas fundamentales de la exposición y que, aunque en el programa verán que está Amelia Valcárcel, lamentablemente ese día la hacen doctora honoris causa y no puede asistir, y va a asistir en su lugar Luisa Posada, filósofa y profesora de la universidad, feminista, y Ana de Miguel, también uno de los nombres fundamentales del feminismo, de la filosofía y del feminismo actual. Y por último, la última de las conferencias versará sobre la vejez, sobre la edad y cómo le preocupó a Goya sobremanera, lo pueden ver en la exposición, y que correrá a cargo de dos filósofos fundamentales del panorama actual, que son Emilio Lledó y Victoria Camps. Los dos dialogarán con Pepa Fernández y yo creo que abordaremos la obra de Goya y su contemporaneidad pues, de una manera un poco diferente. Pero va a haber dos conferencias, esta vez sí, una el 15 de enero a cargo de la cocomisaria de la exposición, de Manuela Mena, que nos va a hablar de la visión de Goya y la infancia, justamente lo contrario a cómo finalizamos los diálogos, y otra a cargo del historiador y catedrático de la Universidad Complutense, Antonio Elorza, que va a analizar el contexto político e ideológico de Goya, los orígenes, la ilustración, el liberalismo, todos esos temas, y que nos van a permitir entender mucho mejor la obra de Goya. Lo que yo voy a tratar hoy es simplemente de explicarles algunas de las ideas que nos han ido suscitando, nos han ido apareciendo mientras montábamos la exposición y por qué hacemos esa exposición. Que el Museo del Prado haya celebrado el bicentenario del museo con una exposición de Goya y de dibujos de Goya no es nada casual. Si miramos el primer catálogo del Museo del Prado, donde aparecían 311 pinturas catalogadas, veremos que había ya 2 cuadros de Goya.
2 cuadros de Goya en esa primera selección. Podemos ver aquí arriba, si ven ustedes, lo que era el Museo del Prado cuando abre en 1819. Es decir, si ustedes se imaginan, entramos por la actual Puerta Alta de Goya, en esa rotonda, el salón de la derecha, el salón de la izquierda, contenían fundamentalmente pintura española. Y el inicio, el arranque de la galería central, donde estaba la sala de los llamados contemporáneos. Pues bien, en esa sala de los contemporáneos, según entrábamos en la galería, por esta puerta de acceso a la rotonda, a la derecha estaba el retrato ecuestre de Carlos IV y a la izquierda el de María Luisa. Esos dos eran los retratos, las 2 pinturas que colgaban de Goya. No tenemos ni idea ni tenemos ninguna referencia de qué es lo que pudo sentir Goya en aquel momento. Ni siquiera sabemos si Goya vino el 19 de noviembre al Museo del Prado. Sabemos algunas cosas que hizo en 1819. Bueno, lo primero que sabemos de Goya en 1819 es que recibió en enero la noticia del fallecimiento precisamente de los 2 monarcas en el exilio, en Roma. Fallecen en enero con muy pocos días de diferencia y esa noticia que llegó a la corte, pues yo creo que debió impresionar a Goya, porque Goya había tenido una relación estrecha con los 2, les había retratado, había sido su pintor y por tanto hay que suponer que esa relación pues debió afectarle. En febrero también sabemos que había comenzado a hacer litografías. Hablaremos un poquito más tarde de las litografías. Es un tema importante porque la litografía acababa de establecerse en Madrid. El establecimiento litográfico de José María Cardano precisamente se establece en febrero de ese año. Y tenemos que imaginarnos a Goya en ese mismo mes de febrero yendo a hacer sus pinitos en el arte de la litografía. Pinitos que no son demasiado exitosos, pero que nos demuestran una cosa, y es que tiene un afán por aprender, por desarrollar las nuevas técnicas artísticas, y él estaba el primero, allí colocado, para hacer sus primeras litografías. ¿Qué más pasa en 1819? Pues que en febrero también, a finales de ese mes, se compra la Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo en las afueras de Madrid, que siempre hay que aclarar que no se llama la Quinta del Sordo porque fuera de Goya, que se llamaba ya la Quinta del Sordo, pero casualidades de la vida la compra una persona que era sorda. Y lo que va a hacer es adquirir esa finca en la que no sabemos realmente si reside en algún momento de su vida. Porque es una finca en las afueras, no hay constancia documental de que viviera allí, pero sí sabemos desde luego que hace las pinturas negras y que allí va a tener parte de sus cuadros. ¿Qué ocurre también en 1819? Pues que en el mes de mayo recibe el encargo de pintar el lienzo que ahora podemos ver aquí de San José de Calasanz, la última comunión de San José de Calasanz. Una pintura emocionante donde las haya y que ahora tenemos el privilegio de poder ver en el Museo del Prado. De mayo a agosto, porque en agosto, si mal no recuerdo, el 25 de agosto me parece que es la festividad de San José, debía estar ya terminada esa pintura. Y a partir de agosto ya no tenemos datos. Lo único que sabemos es que al año siguiente hace un retrato, un autorretrato, con su médico, el doctor Arrieta, se ve ahora, con el doctor Arrieta, donde nos dice que había estado enfermo a finales de año y que este autorretrato se lo regala al médico que le ha salvado la vida. Yo creo que no hay mejor regalo de agradecimiento a un médico que te salva la vida que este autorretrato. A mí particularmente me emociona hablar siempre de él. Es absolutamente emocionante cómo Goya se autorretrata enfermo, agarrando la sábana, con la fiebre, que se supone que serían fiebres tifoideas. Hay algún médico que a comienzos del siglo XX hizo una posible interpretación porque encontró los papeles familiares del doctor Arrieta y al parecer hay una pequeña referencia que nadie ha vuelto a ver, pero que dice que lo pinta en 1820 y que a finales de 1819 estaba enfermo. Y lo que estamos seguros es que en abril estaba ya restablecido de la enfermedad, en abril de 1820. Bueno, podemos pensar 2 cosas. Una, que cuando el 19 de noviembre abre el Museo del Prado sus puertas, Goya ya estaba enfermo a finales de noviembre, o que Goya se puso enfermo de venir al Museo del Prado. ¿Y por qué digo que se puso enfermo de venir al Museo del Prado? Bueno, pues aquí entra un poco una componente personal. Goya sabemos que es admirador de Velázquez,
que él dice que ha tenido 3 maestros, ¿no? Rembrandt, la naturaleza y Velázquez, y cuando vino al Museo del Prado no se vio colgado junto a Velázquez, se vio colgado junto a sus contemporáneos, Aparicio, López, Paret, Maella. ¿Le gustó aquello? ¿Le gustó estar junto a pintores que estoy absolutamente seguro que él consideraba inferiores a él? Bueno, no lo sabemos, pero puestos a especular, en el mes de noviembre hacía frío, la salud de Goya podía estar ya algo quebrantada, venir hasta aquí pues le pudo causar esa enfermedad. O el desencadenante de la enfermedad pudo ser verse allí y no en el otro lado. Aunque yo estoy absolutamente seguro que se sentiría honrado de estar colgado en el Museo del Prado. Estoy absolutamente seguro, como también estoy seguro que si Goya pudiera ver el puesto que ocupa hoy en día en el Museo del Prado y que el Museo del Prado celebra el bicentenario con una exposición dedicada a sus dibujos que nadie había visto entonces, pues yo estoy convencido que estaría enormemente orgulloso. Pero lo cierto es que Goya está presente en la historia del Museo del Prado desde el día que abre sus puertas. Y que a lo largo de estos 200 años la obra de Goya se ha ido incrementando, no voy a decir de año en año, pero casi. No hay momento en el que no adquiera el Museo del Prado una obra, publique algo, haga alguna investigación, una restauración. Bueno, si ven ustedes la exposición y la han visto ya, podrán ver que hay obras adquiridas el año pasado, que están ya incorporadas a la colección y que dentro de los objetivos del Museo del Prado siempre seguir incrementando la obra de Goya, pues sí, es un poco codicioso, ¿no? Goya estoy seguro que habría hecho un capricho censurando a los conservadores del Prado por la codicia de seguir teniendo obras suyas. Pero lo cierto es que se ha convertido en una línea, un museo casi dentro del museo. Precisamente por eso el Museo del Prado decidió hacer una exposición con motivo del Bicentenario y celebrarlo con un tipo de obras que, como ustedes saben, no están siempre colgadas. No están siempre colgadas y que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. ¿Cuándo entran los primeros dibujos de Goya? Un paréntesis. ¿Cuántos dibujos de Goya hay? Aproximadamente 1000. ¿Cuántos dibujos conserva el Museo del Prado? Aproximadamente 500, es decir, casi la mitad. ¿Dónde están los otros 500 dibujos? Repartidos por el mundo, por Europa, por América, en colecciones públicas, en colecciones privadas. Pero al Museo del Prado, ¿cómo llegan? Llegan por la puerta de atrás, entran por la puerta de atrás, entran en este álbum que ingresó en el Museo del Prado en 1872 y que vino procedente del Museo de la Trinidad. No lo adquiere el Museo del Prado, este álbum de dibujos. Los álbumes de dibujos, y voy a hacer la distinción entre álbum y cuaderno. Habitualmente decimos que Goya hizo álbumes de dibujos. No, Goya hizo cuadernos de dibujos. Los cuadernos son hojas, libros de hojas en blanco donde el artista dibuja directamente. Mientras que un álbum es un gran libro en el que se pegan hojas, ¿vale? Bien, Goya hace cuadernos y los dibujos de Goya entran al Museo del Prado en un álbum, en ese álbum que adquiere el Museo de la Trinidad. ¿Cómo llega aquí al Museo de la Trinidad? Pues bien, cuando Goya fallece, sus dibujos son reordenados, por decirlo de alguna manera. Reordenar quiere decir que los cuadernos son desmembrados, son hechos lotes, diferentes lotes, 3 lotes en concreto, sabemos qué hacen, por referencias de que el hijo de Goya reorganizó la colección en álbumes, seguramente ya con la idea de venderlos. No los vende el hijo, sin embargo, no los vende Javier, sino que los va a vender Mariano. Mariano es el que va a dar comienzo a la dispersión de los dibujos de Goya. En este álbum, que llega, como digo, a la Trinidad, y cuando la Trinidad se junta con el Museo del Prado, llega al Museo del Prado, llegan 186 dibujos. 186 dibujos que pertenecen al cuaderno A, al B, al C, al F, al G y al H. Los cuadernos de Goya se denominan con letras, pues porque la primera persona que los catalogó, Eleonor Ser, pues por ordenar las cosas de una manera les puso letras, alfabético, de la A a la H, y algunas veces añadió, como veremos a continuación, pues un adjetivo, bordes negros, de Sanlúcar, de Madrid, de Burdeos. Bien, en este álbum llegaron, como digo, 186 dibujos.
Y cuando llegaron los 186 dibujos en este álbum de hojas rosas pegados, ¿qué hicieron en el museo con ellos? Pues claro, eso es lo que nos pasa cuando tenemos un cuaderno de dibujos, un álbum, que solamente se puede mostrar por una página. Y por aquel entonces, pues lo que decidieron, con el criterio de darlo a conocer, bueno, aquí vemos la etiqueta que nos dice lo que contenía. En este álbum estaban los 186 dibujos de Goya que se compraron a don Ramón Huerta el año 1866, firmado por el secretario Pedro Beroquí. Bien, aquellos dibujos estaban pegados en hojas rosas, como la que vemos aquí, un detalle de la hoja rosa en la que formaban parte de aquel álbum. Y lo que hicieron fue directamente cortarlo con un cuchillo. Lo pueden ver ustedes esto en la exposición ahora mismo, en un lugar central de la muestra. Se pueden ver incluso cómo se cortó en 3 momentos, 1, 2 y 3. ¿Y cómo lo cortaron? Pues con un cuchillo, con una cuchilla, con un serrucho finito. El caso es que cortaron las hojas para poder recortar a su vez los dibujos y enmarcarlos. ¿Cómo los enmarcaron? Pues aquí lo vemos. En grandes marcos, habían recortado la hoja y los montaron. Y así han estado durante muchísimos años expuestos, hasta que en 1928 esta disposición, fíjense ustedes que están debajo de las pinturas negras en grandes marcos, podemos reconocer cuál es cada uno de los dibujos, a veces están un poco revueltos las series y los cuadernos. En 1928, con motivo del centenario de la muerte de Goya, lo que se hace es recolocarlos en otros grandes marcos. Lo que viene a ocurrir un poco es que cada vez que se hace un montaje, lo que se coge es ese dibujo. Al principio era una hoja rosa grande, cuando lo quiero montar lo que hago es cortar el papel, lo pego por detrás, cuando llega lo vuelvo a cortar otro poquito, no el papel del dibujo sino el del montaje. Quiere decir esto que han sufrido muchas manipulaciones. Los dibujos estaban llenos de adhesivos por detrás de todos los montajes que han tenido a lo largo de su historia estos dibujos. Vuelvo un poco para atrás. Les hablaba de ese cuaderno, de ese álbum que llegó al Prado, que se desencuadernó y que sirvió para tenerlo expuesto y que nos permite hoy mostrarlo entero. Pero hay otra fuente principal de los dibujos de Goya, que es la compra que se hace de la colección de Carderera. La colección de Valentín Carderera estaba formada por casi 200 dibujos, casi todos ellos pertenecientes a las series de estampas. Son los dibujos preparatorios para las series de estampas. Y en este documento vemos realizado en 1879, unos años antes de la adquisición, que va a ser en 1886, se van a comprar a su sobrino y heredero, pues hay ya un inventario que nos dice 9 de corridas de toros, 55 de tauromaquia, 76 de los caprichos. Bueno, se sabía que eran los dibujos preparatorios para las estampas y hay este pequeño inventario donde además se va poniendo la tasación de los dibujos, en pesetas. Vemos aquí. Bueno, es una tasación alta, 262 dibujos. Aquí nos dice, son en total 262 dibujos que se añaden a los 186 de Huerta, que son los que pertenecían en ese álbum. Bueno, estos más otros que se han ido comprando a lo largo de la historia conforman esa colección del Museo del Prado que nos permite hoy en día hacer una muestra como la que les estamos presentando hoy en día de Solo la voluntad me sobra. ¿Qué quiere decir el título que hemos puesto o de dónde procede el título de esta exposición, Solo la voluntad me sobra? Hay una carta, que es la carta que escribe Goya a Joaquín María Ferrer en Burdeos en diciembre de 1825, en el que le dice, para mi gusto, una de las frases más bonitas de cuantas conservamos escritas por Goya, que es: agradézcame usted mucho estas malas letras, porque ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero, todo me falta y solo la voluntad me sobra. Bueno, pues esa última parte de la frase de solo la voluntad me sobra es lo que ha marcado un poco la idea que hemos desarrollado en la exposición. Goya es un artista al que, pese a los problemas de la vida, a las dificultades, a la situación social del momento, él va a hacer siempre lo que quiere, su voluntad. Teníamos un problema a la hora de traducir este título al inglés, porque era francamente difícil coger solamente la última parte de la frase. Y cuando hablábamos con los traductores,
pues tratábamos de explicarles qué significaba el solo la voluntad me sobra, es decir, voy sobrado. Bueno, pues explicar eso ha sido una de las tareas más complejas a la hora de hacer esta exposición, pero es que cuando uno ve lo que hace Goya durante toda su carrera, cuando vemos que va al margen de las modas, cuando vemos que va en contracorriente de la opinión generalizada de muchas personas, él siempre va a ir guiándose por el camino que su mente le dice, que su voluntad le indica. Va a hacer series de estampas a contracorriente, va a hacer cuadernos de dibujos absolutamente personales en los que critica y satiriza absolutamente todo y que los hace exclusivamente por propia voluntad, por propio deseo, por propia iniciativa. Bueno, solo la voluntad me sobra es el origen del título de esta exposición, que se ha añadido a una imagen que es la que hemos utilizado en la cubierta del catálogo y que hemos utilizado en los carteles anunciadores, que es esta imagen correspondiente al álbum C, que el título del dibujo es «Así suelen acabar los hombres útiles». Bueno, hemos quitado ese título y lo hemos añadido al «Solo la voluntad me sobra». Porque estamos viendo aquí a este anciano que, pese a los achaques, pese a ir encorvado, sigue avanzando, sigue andando, mirando fijamente el suelo, pero sigue avanzando. Bueno, me gusta contar una anécdota que ocurrió hace unos pocos días. Y es que uno de los policías que vigilan el museo alrededor y que le tocaba estar en la plaza de la entrada de Goya, estaba de guardia ese día el día que coincidía con una manifestación en defensa de las pensiones públicas. Que habían venido pensionistas de toda España por las carreteras, andando, se habían concentrado en Atocha y habían ido hasta la Puerta del Sol andando. Bueno, ellos venían a manifestarse, llegaban al Ministerio de Sanidad, daban a los bombos y cuando llegaban al Museo del Prado, a la plazoleta, hay un grandísimo anuncio de la exposición que dice «Solo la voluntad me sobra» y veíamos esta imagen. Y lo que hacían era, algunos de ellos, dejar de tocar el bombo, apartarse de la manifestación, ponerse delante del cartel y hacerse una fotografía. El recuerdo que llevaron de Madrid era el lema de la manifestación. Y eso, cuando me lo contaba el policía, pues me pareció una historia maravillosa, porque habíamos hecho una exposición que queríamos contar que Goya es un artista contemporáneo, que Goya es un artista actual, que analizó los problemas de su tiempo, pero no los problemas concretos de su tiempo, sino los problemas del ser humano. Y ese análisis, esa síntesis que hace de esta figura, que no sabemos ni dónde está, con un título tan escueto pero tan literal al mismo tiempo, pues me dijo, hemos ido por el buen camino. Todavía no habíamos abierto la exposición, ni siquiera habíamos empezado a montarla. Todavía podíamos haber rectificado cosas, pero aquel detalle dije, vamos por el buen camino, tenemos que seguir así. Y es una de las cosas que, bueno, pues que a uno le producen satisfacción. ¿Qué hemos hecho en esta exposición? Unos pocos datos. No suelo poner imágenes de este tipo, pero me gusta decir que hay 337 obras, de las cuales 240 son del Prado y 120 son del Cuaderno C. Luego explicaremos por qué es tan importante. Y 80 proceden del extranjero. Del extranjero, bueno, aquí vemos de Estados Unidos, Boston, Harvard, Metropolitan de Nueva York, Morgan Library, colecciones particulares, Europa, Berlín, Hamburgo, Karlsruhe, Marsella, París, Londres, y del Madrid, pues Museo Cerralbo, Valencia de Don Juan, Lázaro Galdiano, Biblioteca Nacional y colecciones particulares. Bueno, ¿podríamos haber hecho nosotros solos la exposición? ¿Iríamos sobrados si dijéramos que la podíamos hacer solos? No, no la podríamos hacer solos, porque aunque nuestra colección es maravillosa, tiene algunas lagunas y sobre todo para contar lo que queremos contar teníamos que pedir la colaboración de todas estas instituciones que, por supuesto, han colaborado sin duda alguna desde el primer momento. No hemos tenido que negociar. Esa es una de las cosas que cuando uno trabaja en el Museo del Prado le llenan de orgullo. Es decir, somos una institución que no tiene que explicar lo que va a hacer, porque ya sabiendo que viene del Prado, pues la gente se fía, por decirlo de alguna manera. Y hemos hecho una exposición tan compleja como esta. Yo les he querido traer este plano realizado por el arquitecto, por García de Cubas,
que me va a permitir un poco hablar de cómo organizamos una exposición tan compleja como esta. Es decir, teníamos 320 cromos. Cada uno de estos cuadraditos es un cromo. Teníamos que colocarlo, teníamos que ordenarlo. Y la verdad es que ordenar 320 dibujos es una tarea compleja. Entonces lo que se hace es darle la idea general al arquitecto, es decir, esto va a tener las siguientes partes, cada parte tiene tantos dibujos y ahora a ver cómo te las compones. Bueno, pues el a ver cómo te las compones es esta estructura que casi parece un caleidoscopio a base de aspas, pero que cuando uno, no sé si ustedes han estado ya en la exposición y el que no lo haya estado pues ya tiene algunas ideas más para ver, verá que es con una naturalidad, unos espacios que no generan conflicto. Es un montaje muy complejo, pero sin embargo pues, relativamente fácil de entender. Bueno, con estos planos es con los que trabajan los coordinadores de las exposiciones en el museo, con los que trabaja todo el personal de seguridad, de mantenimiento, todos vamos guiando esto y cuando llega la hora de la verdad vamos tachando a medida que va llegando una obra u otra. Pero bueno, les traigo este esquema para que vean que es un esquema complejo que además permite aclarar un poco cuál es la estructura de la exposición, porque la estructura de la exposición ofrece una doble lectura. Por un lado, un recorrido cronológico muy convencional. Entramos por la puerta y todo lo que es el recorrido perimetral va a marcar la cronología de la exposición. Todas las paredes del edificio tienen un sentido cronológico, mientras que los interiores, salvo estos dos aspas que hay aquí, que son los de los cuadernos que veremos a continuación, que son de doble cara, analizan temas esenciales de la obra de Goya. Temas a los que nos vamos a ir refiriendo. Es decir, el visitante puede ir moviéndose, puede ir saltando en la cronología o puede ir viendo los temas que Goya fue desarrollando en su carrera. Otra cosa que me gusta explicar de la exposición, que es que presenta un inusual color blanco para las exposiciones de dibujos. Habitualmente estamos acostumbrados a que las exposiciones de dibujo antiguo, no contemporáneo, pues utilicen en las paredes pues azules oscuros, granates, marrones oscuros. Es casi una convención que todos hemos aceptado y que aquí en el Museo del Prado todos hemos realizado durante mucho tiempo. Pero como estábamos haciendo algo distinto, que era decir que Goya es un artista contemporáneo, decidimos utilizar el color del arte contemporáneo a la hora de exponerlo, que es el color blanco, que es el color de la luz al mismo tiempo. Y nos ha permitido hacer un montaje mucho más contemporáneo, de tal manera que uno entra y parece que está en el Reina Sofía, en ese sentido, las paredes blancas. Y además nos permitían otra cosa, y es que los cuadernos, los dibujos tienen que estar expuestos a menos de 50 lux. Es una convención que nos permite garantizar la conservación de los dibujos, de la obra sobre papel. La luz deteriora el papel. Siempre pongo el mismo ejemplo, dejemos el periódico encima de la mesa 2 meses y veremos que cuando lo cogemos se ha amarilleado. Bueno, el papel se amarillea. ¿Qué es lo que hacemos? Pues directamente utilizar el color blanco porque refleja la luz. Y entonces, aunque la exposición parece que es muy luminosa, realmente tiene menos luz que otras exposiciones que hemos realizado. No llegamos ni a los 40 lux, es decir, estamos 10 lux por debajo de lo que estaríamos autorizados a hacer. De hecho, cuando venían los correos con la obra decían, bueno, ¿cuándo vais a ajustar la iluminación? Digo, está ya ajustada. Digo, no me lo puedo creer. Digo, coge el luxómetro y mídelo. Efectivamente, veíamos que el nivel de iluminación era mucho más bajo, pero que nos permitía dar una sensación de luminosidad, porque Goya es el artista de la ilustración, es el artista de las luces, es el artista que coge la alfombra, la levanta para que toda la suciedad que hay debajo salga a la luz y se vea. Y por tanto, el color blanco tiene también una parte simbólica en el desarrollo que hemos hecho de la exposición. Bien, una exposición organizada en 23 apartados. Yo les voy a ir dando algunas ideas de algunos de los dibujos, porque es absolutamente imposible visitar la exposición en 1 hora, es absolutamente imposible contar la exposición en 1 hora, y por tanto lo que voy a hacer es simplemente darles algunas ideas, algunas indicaciones que les sirvan para ustedes luego poder apreciar mejor la exposición. Las exposiciones comienzan por el principio, siempre.
como hemos dicho. Empezamos por las obras más antiguas, aunque hay una excepción. La exposición comienza con este autorretrato de Goya, que aquí lo vemos grandísimo, pero cuando vayan a la exposición verán que es así, es pequeñísimo. Y sin embargo, en ese pequeño retrato de Goya ha sabido mostrar un poco el lema de la exposición, ese solo la voluntad me sobra. Lo primero que nos llama la atención es el pelo de Goya, absolutamente despeinado. ¿Qué quiere decir estar despeinado? Pues en el lenguaje visual del siglo XVIII y del siglo XIX es una forma de revelar el genio creador. Es decir, ese genio creador que hace que el pelo se revuelva, que si pensamos en Beethoven, en el genio, le vemos representado, o pensamos en esos directores de orquesta en pleno representación, le vemos despeinado. Bueno, es una forma tradicional exactamente igual que Zeus en las estampas de Piranesi, por ejemplo, aparece con ese pelo, es la creatividad, es la potencia creadora. La mirada con el ceño fruncido, esas cejas fruncidas que nos hablan de un observador. No voy a decir solo de la realidad, estamos hablando de un observador de la esencia del ser humano, aquel que es capaz de ver no solo las apariencias de las cosas, sino lo que está detrás de la apariencia. La causa de muchos de los comportamientos humanos está en esa mirada fruncida, en los labios apretados, y ese orgullo del propio Goya también lo vemos en la condecoración que luce en su pecho. Goya no lució ninguna condecoración, no tuvo ninguna condecoración, salvo la que le otorgó José I, de la Orden de España, pero es años después. Y la condecoración que lleva, que no es ni de caballerías, ni de una orden militar, ni de ninguna academia, es exclusivamente su nombre. Goya pone aquí. Aquí estoy yo. Así empezamos la exposición. Solo la voluntad me sobra y a continuación aquí estoy yo. Y lo que vamos a ver es la presencia de un artista como no tiene parangón. Y no tiene parangón desde sus comienzos. Lo que vemos en el centro es la primera obra conocida de Goya, es el cuaderno italiano. El cuaderno italiano que conservamos en el Museo del Prado, que fue adquirido en los años 90 y que es el cuaderno, el único cuaderno que se conserva íntegro, el único cuaderno que tiene las tapas, que tiene todas sus hojas, salvo las que arrancaron, no sabemos en qué momento, si él o alguien de su familia, pero que se conserva íntegro y que es un cuaderno radicalmente distinto a los cuadernos que llevaban los artistas académicos cuando iban a Italia. Goya no va a disfrutar de una beca de la academia, va a ir por sus propios medios, con un patrocinador, lógicamente, y va a hacer un cuaderno en el que apunta de forma absolutamente libre todo lo que le interesa. Aquí lo vemos, por ejemplo, se junta en la página de la izquierda una figura, una inscripción, a la derecha una cabeza de una fuente, seguramente, de un monstruo, y debajo de esa cabeza hay un apunte a lápiz rojo de una composición que después va a dar origen a la primera pintura conocida, que es Aníbal cruzando los Alpes. Bueno, es un cuaderno absolutamente personal, pero importante decir es que ya está al margen de las convenciones. Aunque sus orígenes después, profesionales, sus primeros pasos van a ser absolutamente convencionales. Va a hacer frescos para el Pilar de Zaragoza o va a hacer cartones para tapices, pero casi inmediatamente va a hacer una obra no demasiado conocida por el gran público, pero enormemente importante y sobre todo muy, muy reveladora de las intenciones de Goya. Me van a disculpar, pero tengo la garganta fatal y necesito un caramelito. Bien, son las copias de las pinturas de Velázquez realizadas al aguafuerte. Y es una obra que nos permite entender lo inteligente que era Goya y que no daba puntadas sin hilo. En la década de los 70, en el círculo de los ilustrados españoles, se estaba reivindicando la necesidad de dar a conocer las pinturas de la colección real, las pinturas que se conservaban en España, y especialmente las pinturas de los grandes artistas españoles, entre los que estaba por encima de todos Velázquez. Eran pinturas que no eran conocidas en Europa. ¿Por qué? Porque no había habido grabadores que las reprodujeran. Y el grabado, la estampa, es el medio de darlas a conocer, de que viajen las imágenes. Bien, no existían esas reproducciones. Y Goya, de forma autónoma, de forma personal, va a decidir, aprovechar su condición de pintor en la Real Fábrica de Tapices para pedir permiso. No hay constancia de que pidiera permiso, pero sabemos que lo hizo. Fue a Palacio Real y estuvo copiando las grandes composiciones de Velázquez, las que hoy en día están en el Museo del Prado. Las copió
Preparó meticulosamente su trabajo, cortó los papeles al tamaño exacto en proporción con la pintura, realizó los encuadres que conservan todos los dibujos y se fue a Palacio. Y en Palacio empezó a copiar todos esos retratos reales, fundamentalmente. Hay solamente la sección de los borrachos, bueno, y luego están los bufones y los enanos, que también los va a copiar, pero digamos que los retratos es lo que le va a interesar sobremanera. Los copia a través del dibujo, vemos el dibujo en la parte de arriba, un dibujo que se conserva en la colección del Museo del Prado, un dibujo muy delicado, muy gastado, porque ha sido utilizado para ser llevado a la lámina de cobre, que ha tenido sus viajes, porque sabemos que viajó a Francia, estuvo en una colección francesa, después se vendió allí, volvió a España, estuvo en otra colección particular, hasta que llegó procedente del legado Fernández Durán al Museo del Prado en 1931, y lo que hace es, a través de estos dibujos, trasladarlo y hacer una colección de aguafuertes que va a anunciar en el Diario de Madrid. ¿Qué es lo que consiguió con estos aguafuertes? ¿Qué es lo que consiguió haciendo estos dibujos? Varias cosas. La primera, darse a conocer. Cuando las pone a la venta y dice en el pie de la fotografía: dibujado y grabado por don Francisco de Goya, pintor. Él siempre se ha calificado de pintor y así lo va a hacer en las estampas. Lo primero que hace, por tanto, es divulgar su fama. ¿Consigue dinero? Pues si vende las estampas, sí. ¿Vendió muchas? No demasiadas. No tenemos constancia de que vendiera muchas, pero lo que sí sabemos es que las compró, por ejemplo, el embajador británico, el embajador inglés en España, y que las llevó a Londres. Y que también franceses compraron estas estampas. Y que lo compraron aristócratas. De alguna manera dio a conocer su nombre. ¿Qué más cosas consiguió? Aprender a grabar. Fue su primer reto importante. Grabar al aguafuerte, que era la técnica de grabado que utilizaban los pintores, que utilizó Rembrandt, que es uno de sus maestros. Rembrandt graba al aguafuerte, los pintores no quieren aprender la costosa técnica de la talla dulce, del grabado a buril. Quieren el aguafuerte, que es una forma más libre, que no vamos a entrar en detalles porque es compleja, pero lo dejamos en que es una forma fácil y asequible de grabar, que es como dibujar. Aprende a grabar al aguafuerte. Y sobre todo hay un aprendizaje fundamental, y es que aprende mirando a Velázquez. El pasarse horas delante de los cuadros de Velázquez creo que es una de las bases fundamentales para que Goya se convirtiera en un extraordinario retratista, y que tiene mucho de velazqueño, esa contemplación, ese aprendizaje, de tal manera que consiguió 4 objetivos, que los consiguió además fundamentales a través de una obra sencilla y modesta, pero que el colocarse delante del retrato, por ejemplo, de Felipe IV Cazador, cuando lo miramos, y lo tienen en la exposición en un dibujo procedente de la Hamburger Kunsthalle, pues verán que es un verdadero retrato, diríamos, es decir, es tan real como la propia pintura de Velázquez. No solo el retrato del rey, la mirada, sino también la del perro. Igual que el retrato del perro en Velázquez es maravilloso, también lo va a ser en el dibujo. Y a continuación entramos ya con los cuadernos. Los cuadernos que, como digo, se califican, lo tenemos en la parte de arriba, ¿vale? El número 3, el cuaderno de Sanlúcar A, ahí tienen las fechas, así me olvido yo de comentárselo, que es un cuaderno de muy pequeño formato, realizado, opinan algunos historiadores, en Sanlúcar de Barrameda durante la estancia en el Palacio de la Duquesa de Osuna, pero que posteriormente continúa realizándose en Madrid. Y lo decimos porque hay algunas imágenes de la Duquesa de Alba que tienen que ver directamente con el retrato de la Duquesa de Alba. ¿Qué se ha dicho de este cuaderno? Pues que era el cuaderno que representaba la belleza femenina, que representaba, y aquí es uno de los tópicos que se han manejado en la historiografía, que representaba a las sirvientas de la Duquesa de Alba en el Palacio de Sanlúcar. Y claro, cuando yo veo estos dibujos que les he puesto aquí, digo, pues hombre, debía tener mucha confianza Goya para entrar al palacio hasta los dormitorios de las sirvientas de la duquesa, porque las va a mostrar completamente desnudas en distintas actitudes. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues que realmente no son las sirvientas de la duquesa. Lo que nos está representando es a prostitutas que están en el ambiente del prostíbulo directamente, y que lo que le va a servir a Goya es para aprender a dibujar también, para continuar dibujando y para comenzar su denuncia. Podemos decir que aquí comienza la denuncia de Goya de las injusticias de la sociedad,
Lo que está mostrando es a mujeres como estas que vemos aquí. Está una tendida en la cama, la otra está, no se sabe si peinándose o estirándose de los pelos, pero lo sí que es cierto es que aquí vemos a una mujer que está barriendo y que no está barriendo un palacio, está barriendo por la silla que vemos, por el bucráneo y por la jaula. Lo que está es barriendo directamente el prostíbulo. Y lo sabemos porque este dibujo es el punto de partida para uno de los caprichos en los que critica la prostitución y sobre todo critica a los puteros, que es el nombre de las personas que van a los prostíbulos. No son los clientes, son puteros, tal y como dice el diccionario de la Academia. Y lo que está haciendo en el capricho es echarles a escobazos, a unos pollos desplumados. Dice el título, ya van desplumados, es el título del capricho. Es decir, nosotros jugamos con ventaja porque conocemos toda la obra de Goya, conocemos el origen y la consecuencia de estos dibujos y podemos, por tanto, afirmar que Goya ya en este momento está presentando la condición. Hay otros dibujos donde vemos a mujeres en actitudes de tristeza, en actitudes de desesperación, que nada tienen que ver con las condiciones laborales de estas mujeres en el palacio de la duquesa de Alba, y que lo iremos viendo a lo largo de la exposición. Otro epígrafe, el de las cartas a Martín Zapater. También incluimos cartas, ¿por qué? Porque las cartas incluyen dibujos. Incluyen dibujos a veces a veces realistas, que nos hablan de su afición a la caza, como esta carta central que vemos de la Fundación Lázaro Galdiano, de la biblioteca, o aquel autorretrato caricaturesco de Goya, en el que le vemos fumando, o este dibujo que se incluye, estos dos dibujos que se incluyen en una carta que envía a Goya y todos los aragoneses residentes en Madrid como agradecimiento a Martín Zapater. Martín Zapater había obtenido un premio y les mandó productos típicos aragoneses que disfrutaron en una comida, Goya y todos sus amigos. Y al final le mandaron una carta y en la carta, bueno, pues aparece la trompeta celebrando la celebración y luego un dibujo absolutamente psicalíptico aquí en la parte inferior, recortado en un papel donde se muestra una despedida de Goya a su amigo. Y no voy a decir más porque es evidente lo que represente. Siguiente cuaderno, el cuaderno de Madrid, el cuaderno B, que es una continuación del cuaderno de Sanlúcar, de ese cuaderno de Madrid, solo que ampliado de tamaño, donde vamos a seguir viendo los mismos ejemplos de mujeres siendo atendidas por otras mujeres, no son sirvientas, la forma de enseñar la pierna, de estirarse la media, nos está hablando de esas imágenes. A veces hay que mirar con detalle los rostros de esas figuras, porque no nos van a representar muchas veces alegría, sino justamente todo lo contrario. Escenas como esta, donde critica a este hombre, dice, buen sacerdote, ¿dónde se ha celebrado? Bueno, comienza también una crítica religiosa que tiene que ver con la lascivia, que tiene que ver con la bebida, porque también hay dibujos relacionados, y otras escenas que tienen que ver con las prácticas sociales habituales, como las del concierto. Aunque en este cuaderno, a partir de la mitad, y lo pueden ver ustedes en la exposición, comienzan los dibujos satíricos en los que se olvida de la representación más o menos realista para empezar a hacer caricaturas, todas ellas muy críticas con los distintos estamentos. ¿De acuerdo? Siguiente punto que vemos, los sueños. Los sueños es una serie ya realizada pensando en ser grabada, en los grabados de los caprichos. Y en estos sueños va a tomar en muchos de ellos ideas que habían aparecido en los cuadernos. ¿Para qué le servían a Goya estos cuadernos? Pues le servían como libro de memoria, como libro de ideas. No son libros de bocetos, es muy diferente hacer un boceto. Son libros con composiciones muy terminadas donde él va desarrollando ideas que a veces tienen un desarrollo posterior en una pintura o tienen un desarrollo en una estampa, pero otras veces son un fin en sí mismas, tienen una lectura continua. Bueno, pues algunos de los caprichos, como digo, tienen su origen en estos sueños y estos sueños a su vez tienen su origen en algunos dibujos del cuaderno B, como esto, sueño de unos hombres que se nos comían. Si van ustedes a la exposición podrán ver qué dio origen a este sueño. A este sueño le dio origen un dibujo del cuaderno de Madrid en el que aparecen unos religiosos, uno de ellos con una gran nariz fálica. Bueno, cuando Goya piensa en grabar esa imagen dice, cuidado, una cosa es dibujar yo para mí y otra cosa es para los demás.
a la cárcel no quiero ir. Y lo que hace es decir que esto es un sueño de unos hombres que se comen, que se nos comían, dice. El capricho, y lo tienen que ver ustedes en la exposición, yo no se lo voy a revelar, dice, están calientes. El título del capricho es una composición muy similar a esta, en la que vuelve a retomar la connotación sexual que tenía el primero de los dibujos. Están calientes. ¿Qué es lo que estaban calientes? ¿Las sopas? Puede ser, pero también puede ser otra cosa. Siempre Goya juega con esa ambigüedad, con ese doble sentido. Escenas que tienen que ver con la prostitución a través de la brujería, que tienen que ver con la libertad sexual, que tienen que ver con el hermafroditismo, con prácticas diferentes, no convencionales, o que tienen que ver, por ejemplo, con la crítica a la aristocracia. Una de las críticas más feroces a la aristocracia improductiva la encontramos en ese sueño de la derecha, que dice la enfermedad de la razón. Es la primera vez que aparece la palabra razón en la obra de Goya, pero no va a ser la última. Va a aparecer muchas veces, y si ustedes van a la exposición y tienen la paciencia de verla entera, verán que la exposición concluye precisamente con esa palabra, en forma de colofón, simplemente con la palabra. Bien, pues ahí lo que vemos es a unos aristócratas con sus ojos cosidos, con sus orejas tapadas con candados, en una especie de chaleco de fuerza que lo que hace es impedirles moverse. Ese chaleco además es el escudo de armas y están siendo alimentados pues por hombres y por mujeres. Bueno, una crítica despiadada a la aristocracia. Y este es el famoso sueño de la razón, donde conducen todas las obras que estamos viendo a continuación. Cuaderno A, cuaderno B, sueños, acaban en esta obra de Los Caprichos, que es una obra muy conocida, publicada en 1799, en la que podemos decir que aquí sí que critica todos los errores y vicios humanos. Nos vamos a encontrar la crítica a las relaciones de pareja, la crítica a la educación del momento, a la superstición, a la ignorancia, al abuso de los poderosos. Bueno, es bastante conocida y hay bibliografía sobrada. El cuaderno F. En el cuaderno F, curiosamente, el Museo del Prado conserva solo dibujos de la primera parte del cuaderno F, pero no de la segunda parte. Y cuando vean la exposición verán que hay muchos dibujos que hemos conseguido su préstamo para mostrarles lo amplísimo y lo heterogéneo que es este cuaderno. Un cuaderno realizado en los años de la guerra que no tiene un tema único, no hay un tema, pero sí hay una atmósfera común a todos ellos, que es la de la violencia, la de una sociedad sombría y opresiva. Lo tenemos, por ejemplo, en este precioso dibujo de Nueva York, de una obra donde aparecen los hombres tirando de unas cuerdas, arrastrando unas piedras y siendo observados por alguien vestido de otra manera. En este dibujo de Karlsruhe, que nunca había venido a España y que había estado primero en una colección francesa muy conocida, la colección Calando, y después hasta distintos compradores ha llegado al Museo de Karlsruhe, la primera vez que retorna a España, donde vemos a un hombre mayor cargando con el cuerpo muerto de un joven y que especialmente, a mí este es uno de los dibujos que más me ha sorprendido y que merece la pena que cuando ustedes vayan a la exposición se fijen en él, porque nos muestra cómo dibujaba Goya. Técnicamente Goya es perfecto. Hablaba el otro día con un artista muy reconocido, un extraordinario dibujante, y me decía, pues fíjate que yo pensaba que Goya no era tan buen dibujante y cuando estoy viendo la exposición me estoy dando cuenta que es el mejor dibujante que he conocido jamás. ¿Por qué lo dice? Porque adecúa cada técnica a lo que quiere contar. Ya sea el lápiz negro, el lápiz rojo, la pluma o la aguada, con distintos colores de tinta, va dibujando como lo que él es, como un pintor. Y comienza siempre por lo más ligero. En este dibujo, aquí no lo ven, en la diapositiva, por supuesto que no, pero hay un paisaje ahí al fondo, un paisaje ligerísimo de unas grandes peñas, un paisaje agreste que nos sitúa el marco donde se va a desarrollar esta terrible escena. A continuación, con una aguada un poquito más intensa, empieza a trazar las figuras, el interior de las figuras, el dintorno, que previamente había esbozado a lápiz. Y al final acaba con una tinta mucho más fuerte dando los acentos, poniendo las palabras gruesas, poniendo aquello que le interesa destacar. Bueno,
Eso les va a pasar en todos los dibujos que vean, cómo va desde el fondo hacia afuera añadiendo acentos que marcan la expresividad de ese dibujo. Una escena como ese... Dice, delante de la puerta de los baños. A veces Goya no pone título a sus dibujos. Unas veces sí y otras veces no. Luego hablaremos de los títulos. Pero cuando no lo pone, han sido los historiadores los que le hemos puesto un nombre generalmente descriptivo. Dice, delante de la puerta de los baños. Bueno, es una manera muy optimista de ver esa imagen. No sé qué tipo de baños frecuentaría el que puso este título, pero lo que estamos viendo son gente con rostros de locura, gente con unas posiciones tensas, gente, bueno, no precisamente en un lugar amable. Otros historiadores, por tanto, han cambiado el título y dicen delante en el manicomio directamente, y el corral de locos va a ser uno de los temas que más le van a interesar a Goya a lo largo de toda su carrera. Va a hacer pinturas, va a hacer dibujos, va a hacer estampas donde se representa la locura o imágenes tan bestiales, y digo la palabra bestiales, como estas dos que vemos aquí. Goya a veces trabaja en secuencia. En los cuadernos es una de las cosas que podemos ver. No son obras individuales en muchos casos, son obras que van narrando una historia o que van narrando un mismo tipo de temas, ¿no? Y en este caso es el del alguacil Lampiños, un alguacil que en Zaragoza, en la juventud, antes de que Goya probablemente hubiera nacido, era conocido por su violencia. Era un alguacil, es decir, era un agente de la autoridad que mostraba violencia con los estudiantes, con las prostitutas, con todo el mundo en general, y que un día se encontró con su vara de medir. Y lo que hicieron fue un caballo muerto, abrirle por la tripa, meterle dentro, coserle, dejar las tripas fuera y dejarle toda la noche allí para que se lo comieran los perros. No se murió, tuvo la desgracia de no morir, pasar toda la noche, y al día siguiente nos cuenta la consecuencia. Las propias mujeres que le habían metido allí por ser un canalla, lo que hacen es directamente una lavativa de cal viva, con la que acabaron con su vida. Una brutalidad enorme. ¿Por qué Goya muestra esta brutalidad? ¿Es que parece que le gusta representar estos temas? No, no es que le guste, le sirven para hacer una crítica de la violencia que está innata en el ser humano. Somos así, tenemos la violencia y en cuanto podemos la soltamos, y es lo que va a ir soltando a través de estos dibujos que son como puñetazos que nos van dando, ¿no? Decía antes que Goya aprende de Velázquez a ser retratista. Tenemos aquí la prueba. Está un maravilloso dibujo en la exposición, que es el de las meninas. Goya copia las meninas y con la misma precisión que copia los rostros de la infanta Margarita y de las meninas, va a hacer su propio autorretrato para los caprichos, el retrato de Juan Agustín Ceán Bermúdez, el retrato de su mujer, de Josefa Valleu, o el retrato de su hijo. Y cuando vean la exposición, fíjense un poco en el hijo. El hijo es el causante de que hoy los dibujos sean conocidos en todo el mundo. ¿Es bueno o malo? Bueno, hay personas que piensan que el hecho de que Goya esté en distintas colecciones hace que su fama se haya extendido por todo el mundo. Bien, pues Javier Goya, que fue el que hizo esos cuadernos, no tuvo oficio ni beneficio. Cuando Goya cede al rey las planchas de los caprichos, las cede a cambio de una pensión para su hijo. Goya siempre va a mostrar preocupación por qué va a ser de mi hijo, el único hijo que le sobrevive, y consigue una pensión del rey. Va a vivir de esa pensión del rey y cuando muera Goya va a vivir de vender los cuadros del padre, que seguramente ya había empezado a vender cuando Goya fue a Burdeos en 1824. Y cuando vean ustedes el retrato, pues se darán cuenta que es un retrato que muestra una enorme tristeza, que muestra un personaje... Bueno, aquí es una interpretación personal, pero yo creo que cualquiera que lo vea, y véanlo ustedes, porque es un retrato así, muy chiquitito, pues va a mostrar esa capacidad que va a tener Goya de captación de la personalidad. Goya es un extraordinario retratista, no solo cuando pinta al óleo, sino también cuando hace estos pequeños retratos de no más de 10 centímetros, ¿vale? Desastres de la guerra, esta es más conocida. En el Museo del Prado ya hemos tenido ocasión de exponerlo en distintas oportunidades, en una exposición de Goya en tiempos de guerra que hicimos ya hace unos años, en el 2008 si mal no recuerdo, pero también en exposiciones monográficas que hemos dedicado a los desastres. Y que otro de los tópicos que se dice de Goya es que es cronista de su tiempo, cronista de la guerra. Goya no es un cronista, no es
Gervasio Sánchez, que va a estar aquí en uno de esos diálogos. Goya es alguien que vive la guerra, que sufre la guerra, porque va a estar en Madrid, va a ir a Zaragoza, va a ver la desolación causada por el sitio de Zaragoza, va a leer en la prensa diaria todo aquello que aparece, va a dialogar, aunque sea a través de los labios o a través de las manos, con las personas que le cuentan lo que ha ocurrido. Y lo que Goya va a mostrar es el panorama de la desolación que causa la guerra. No hay imágenes heroicas en los desastres de la guerra. Otros artistas en su momento van a hacer imágenes de conmemoración, van a hacer imágenes conmemorativas del heroísmo de los españoles, de la violencia de los franceses. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar con Goya? Montañas de muertos, casi siempre. Muertos en la guerra, muertos por el hambre, muertos por la represión, asesinados por los franceses o asesinados por los españoles. No toma partido. Yo creo que las únicas personas que salen bien paradas de los desastres de la guerra suelen ser las mujeres, que siempre o son víctimas, que casi siempre son víctimas, como veremos a continuación, o son heroínas que defienden, que utilizan la violencia para defender a sus hijos. Hay estampas en las que se puede ver eso y que les invito a que ustedes miren. Pero lo que Goya va a demostrar es, con un extraordinario dominio del desnudo, son dibujos que no tienen más de 4 centímetros cada uno de los cuerpos y sin embargo están trazados como si fuera un miniaturista, con un naturalismo extraordinario. Pero no son escenas concretas, son escenas generales que nos hablen de las distintas manifestaciones de la violencia. Y muy relacionado con la violencia, porque Goya hace la serie de las estampas de la tauromaquia inmediatamente después de la guerra, está esta serie de las estampas de taurinas. ¿Qué es lo que quería contar Goya en este momento? Pues tenemos que tener varias ideas. La primera de todas es que Carlos III había prohibido las corridas de toros. Las prohíbe hasta en 4 ocasiones. No consigue que se dejen de celebrar, porque siempre los organizadores inventan un atajo para eludir la ley. Posteriormente vuelven a ser prohibidas con Carlos IV, en 1804, y van a estar así prohibidas hasta José I, hasta el rey francés, que es el que las va a volver a legalizar. ¿Para qué legaliza el rey francés las corridas de toros? Bueno, pues para ganarse al pueblo. Un pueblo que había sido criticado por los ilustrados con los que Goya va a tener relación. Jovellanos hace una crítica feroz de las corridas de toros. Vargas Ponce, al que Goya también retrata, hace una crítica. León de la Royal, al que Goya lee a través de las páginas del Censor, hace una crítica. Sabemos que Goya vende en 1816, pone a la venta estas estampas. El resultado fue un fracaso comercial absoluto. ¿Por qué? Pues porque nadie quería comprar un tipo de estampas en las que finalizan con la muerte del torero. Habitualmente las estampas taurinas finalizan con la muerte del toro y el arrastre por parte de las mulillas. Sin embargo, en la tauromaquia acaba con la muerte de Pepelillo, que fue como un trauma en la época. Es decir, muere el torero más famoso, muere corneado en la Plaza de Madrid, y así finaliza la serie. Y hasta ver esa finalización de la serie vamos a ver unas estampas y unos dibujos de una extraordinaria belleza. Porque Goya todo lo que hace lo hace bien, hay que decirlo así, hace unas composiciones maravillosas, pero que muchas veces lo que tienen en el fondo es miedo, pavor, adjetivos como temeridad. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, este dibujo, que lo pueden ver ustedes, caída de un picador de su caballo debajo del toro, se darán cuenta que esto es como una barricada, que todas estas personas están aterrorizadas. La tauromaquia está llena de caballos muertos y sabemos por las crónicas que, bueno, hasta entrado el siglo XX los caballos no llevaban peto y morían por decenas en las plazas de toros. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, lo vemos allí en aquella estampa de la izquierda. La tauromaquia es una alegoría en el fondo de la violencia que Goya había sufrido durante los años de la guerra. Y muchas de las estampas, veremos, tienen muchísimo que ver formal y conceptualmente con los desastres de la guerra. Lo vemos, por ejemplo, en esta estampa de aquí. Esta estampa central
se titula Desjarrete de la canalla. Desjarrete de la canalla, es decir, el desjarrete es cortar al toro los tendones con unas medias lunas, ¿no?, para que no se pueda mover. Y él califica a estas personas que están allí detrás de la canalla, y son exactamente iguales que las turbas que había representado en los desastres de la guerra, que estaban apaleando el cuerpo sin vida de un francés o de un afrancesado o de un español. Es decir, él hace esa misma asociación siempre. La violencia, como digo, está presente, hay toda una sección de la exposición centrada en la violencia. Pero también hay imágenes, como digo, de una extraordinaria belleza. Aunque nos encontremos imágenes violentas, luego hay otras francamente maravillosas. El cuaderno de bordes negros, y se conoce así porque todos los dibujos tienen un borde negro, es el más terminado de todos ellos, el que contiene dibujos más acabados, dibujos hechos con una precisión, seguramente pensando en una serie de estampas. Dibujos muy terminados y que plásticamente ofrecen imágenes tan originales, tan novedosas como esta de, lo decíamos cuando recibimos al correo y veíamos el dibujo en el original, decíamos, bueno, es que nadie nunca ha bajado las escaleras con una elegancia como la de este dibujo. Es decir, nada que ver con los personajes que bajan las escaleras en Hollywood, ¿no? Bajar las escaleras así, tropezando, ¿cómo se le ha podido ocurrir? Nadie había hecho esto, nadie. Y Goya va a ser el primero en hacer muchísimas cosas, muchísimas. En España, por supuesto, pero es que fuera también. Es que Goya es equiparable y está por encima de lo que están haciendo sus contemporáneos en aquel momento. No hay un dibujante como Goya que se enfrente a un tema como este, o que se represente una alegoría de la destrucción de la Constitución de Cádiz a través del busto de una mujer como de este albañil que está dándole con el pico, que parece un iconoclasta. ¿Qué es lo que es un iconoclasta? O aquella de esas mujeres que dice útiles trabajos, son unas lavanderas. ¿Qué quiere decir Goya cuando pone esos títulos como útiles trabajos? ¿Se dedica a representar un tema tan simple como el de unas lavanderas? Pues es que cuando vemos en la obra de Goya, detrás de todo lo que vemos siempre hay un fondo. Útiles trabajos porque son unas mujeres que están lavando camisas seguramente masculinas, que están dialogando y que con esas faldas al viento, que también habíamos visto anteriormente en Los Caprichos, nos está hablando de que son útiles trabajos los que hace. No hace falta explicar más. La contemporaneidad de Goya también radica en que no lo tiene que decir todo, hace que el espectador, aunque él hiciera estos dibujos para sí mismo, el espectador hoy en día participa en la interpretación de estos dibujos. El cuaderno de viejas y brujas, tradicionalmente llamado así, pero que también podía ser de viejos y brujos, pero bueno, así se le ha llamado, porque a veces no sabemos si son, estamos seguros, despierta dando patadas. Bueno, una representación de un tema que veremos al final que tiene mucho que ver con una de las preocupaciones de Goya, que es el tema de la vejez, la representación de la vejez y la situación en la que se encuentra el hombre o la mujer. Les hablaba de los tópicos, cómo siempre se ha considerado a Goya como el principal artista taurino de España y como realmente la tauromaquia no es tanto un defensor como un crítico, lo va a manifestar a lo largo de toda su carrera y no voy a entrar en el tema porque no creo que sea el más importante de la obra de Goya. Cómo a las brujas siempre se ha considerado que lo que representaban eran asuntos imaginativos, asuntos del mundo de la oscuridad, pero no es así. Y por ejemplo les traigo dos imágenes en las que las brujas aparecen practicando la pedofilia, claramente, brujas o brujos, también los vemos allí, no son solo mujeres, son también hombres los que lo practican. O el tema de las majas, que Goya es el pintor de las majas. Bueno, yo antes que decir que Goya es el pintor de las majas, podría decir que es el pintor de las prostitutas, porque lo que va a hacer es representarlas, y representarlas críticamente, pero no a ellas, como ya les he dicho, sino a la condición en la que se encuentran en muchos de los casos. Y llegamos al álbum C, que lo he dejado un poco casi para el final, que es el centro de la exposición. Vemos este cuaderno, el álbum, perdón, al que yo me refería antes, que está en el centro de una sala, justamente en la vertical del lucernario del Museo del Prado, y que yo cuento que es
si miramos hacia arriba está el cielo, ¿no? Es como si al Museo del Prado le hubiera caído del cielo en 1872 este álbum y que al caer hubiera explotado y hubiera esparcido por todas las paredes de la sala todos esos dibujos que vemos en la exposición. Algo que solamente podemos ver en el Museo del Prado. Y aquí podrán ustedes encontrar exposiciones más grandes, más pequeñas, en las que incluyen estampas, en las que incluyen pinturas de Goya, pero no hay ninguna, ni creo que la habrá, por lo menos mientras yo viva, o mientras yo trabaje aquí, no voy a exagerar, que no soy eterno, en la que mostremos todo el cuaderno C. El cuaderno C tuvo 132 páginas, lo sabemos porque el último dibujo pone un 132. El Museo del Prado conserva 120. Y hay 5 dibujos que están fuera del Museo del Prado, que salieron de la colección a mediados del siglo, vendidos ya por su nieto. Pero los 120 dibujos que venían en este álbum están todos colocados en la pared y nos permiten algo que nunca se ha visto. Y digo nunca porque ni siquiera cuando se colgaron al principio en esa fotografía antigua que les he puesto de la sala, se pudieron ver en el orden exacto. Y nos permite entender cómo trabajaba Goya. Goya trabajaba con una idea. Goya iba haciendo grupos de dibujos, iba además haciendo asociaciones. Lo tienen ustedes que descubrir, no se puede explicar. Eso es algo que además estamos ahora trabajando también en la elaboración de un facsímil que permita entender cómo era ese dibujo, porque los dibujos a veces se transparentan, se ven también por el dorso y entonces generan unos juegos y una materialidad extraordinaria. Bueno, vemos aquí esas series, cómo habla, por ejemplo, de la llegada de la Constitución de Cádiz y cómo la razón expulsa a todo, se produce la primera desamortización. Como decían, bajen ustedes y véanlo, porque no hay otra manera de explicarlo. Dibujos tan maravillosos como estos, una selección de algunos de ellos, y que me sirve para hablarles del tema de los títulos. Este que vemos aquí arriba siempre se ha visto como una maternidad. Casi parece una virgen con el niño. Y el título dice buena mujer parece. Pero no dice buena mujer parece, dice buena mujer, punto, parece. Bueno, el punto es importante y Goya lo piensa. Y cuando nos miramos vemos que la madre está mirando de reojo y cuando conocemos la obra de Goya nos damos cuenta que ha habido otros casos en los que las madres han vendido a sus hijos. Aparecen dándoles destinos en la niñez. Bueno, forma parte de esa educación. Goya lo critica todo, o el así suelen acabar los hombres útiles. Bueno, o el maricón de la tía Gila, donde utiliza la palabra maricón de forma clara para representar a este personaje en el contexto de seres que viven en el mundo de la marginalidad y que cuando uno lo mira no se ríe de él, no te puedes reír de la imagen de este pobre hombre o de esta pobre mujer o como lo queramos llamar. Estamos dándonos cuenta de un hombre que está sufriendo por su condición, que tiene los pantalones bajados, que se está remangando la falda. Bueno, una imagen de un enorme dramatismo que nos habla de la condición en la que se encontraban estas personas que vivían en la pobreza y que eran diferentes, ¿no? Imágenes como esta que luego va a reutilizar casi inmediatamente o al menos la tiene en la cabeza y en el 2 de mayo en Madrid nos encontramos con una figura muy similar, o este no se puede mirar, que es el título de la exposición del Roto que hay ahora mismo en el claustro de Jerónimos. ¿Qué quiere decir no se puede mirar? Pues no se puede mirar la imagen de una crueldad tan espantosa que realmente no se puede mirar. Y nos está enseñando este tipo de imágenes. Bueno, divina razón, no dejes ninguno. O este, por ejemplo, que es muy interesante. Este dibujo es el único del cuaderno que no tiene título. Y no lo tiene porque es tan negro que no le cabía la inscripción aquí debajo. Pero, sin embargo, en el dorso del dibujo anterior aparece el título del dibujo. Y el título es «No a todos conviene lo justo». No a todos conviene lo justo, es decir, no a todo el mundo le interesa la justicia. Bueno, como anécdota de estas cosas que estoy desgranando en algunos casos, les diré que el descubrimiento, no se sabía que tenía título porque el dibujo anterior estaba pegado sobre una hoja de papel rosa, que había deformado el dibujo. Cuando en el taller de restauración del Prado, que ha restaurado todos estos dibujos, levantaron el papel con mucho cuidado para conservar ese papel rosa, encontraron el título debajo. Y justamente lo encontraron
en los días que comenzaban los juicios de la Gürtel y todas estas cosas. Bueno, pues se lanzó la noticia y apareció en los periódicos. Apareció el Museo del Prado descubre el título de un dibujo de Goya. Pues fue llegar a los titulares con un detalle tan mínimo como ese, pero que tenía su actualidad. Nos habla también de la actualidad, porque la imagen la tiene. Los disparates, una serie dificilísima de interpretación, donde aparece esta imagen que es casi uno de los iconos de la obra de Goya y que nos relaciona con Leonardo, del modo de volar. No me voy a entretener mucho en ellas. Hablamos del tema de la multitud. Goya es un artista que aborda el concepto de multitud y la aborda desde el punto de vista de la definición que aparece en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, donde dice: ten cuidado con las multitudes, porque las multitudes son irracionales, de forma sintética, y son capaces de lo peor. La multitud, cuando el hombre se ampara en la masa, es capaz de lo peor. Bueno, pues lo vemos en estas imágenes donde aquí no son los protagonistas, pero aparecen al fondo de la composición, ovacionando a estos dos asnos y águilas que se apoyan en la estupidez humana, ¿no? Bueno, imágenes como la de la procesión, de hombres que siguen formas de religiosidad con la que Goya casi siempre está en desacuerdo, o que se ríen del pobre burro o lo admiran a un burro que anda a dos patas. Bueno, algo dramático, ¿no? Bien, y en Burdeos, en la última parte de su obra, pues va a representar lo que ve y lo que imagina. ¿Qué es lo que ve? Pues ve por las calles pues los métodos de transporte que había, el coche barato y tapado del Museo Cerralbo. Hay pocos museos en Madrid que tengan dibujos de Goya. Está la Biblioteca Nacional, está la Fundación Lázaro Galdiano, está el Museo del Prado y está el Museo Cerralbo. El Museo Cerralbo conserva un dibujo de Goya y para los que no conozcan el Museo Cerralbo les recomiendo la visita, que aunque no van a ver el dibujo, van a ver una reproducción en el pasillo de los dibujos, es decir, preservado de la oscuridad donde estaba. Bueno, el Marqués de Cerralbo ahí tuvo muy buen ojo para comprar un dibujo de Goya, que es la primera vez que sale del museo y que ha venido al Museo del Prado. Solamente ha salido del Palacio del Marqués hace unos pocos días para llegar al museo. Bueno, Los locos, que es un tema que le va a preocupar enormemente a Goya a lo largo de toda su carrera. Son dibujos de una expresividad, de una modernidad absoluta. Yo veo este dibujo y estoy viendo las imágenes de los presos en las cárceles, que aparecen habitualmente en la prensa periódica en países que nos resultan lejanos, ¿no? O el último de los cuadernos, el H, donde aparecen imágenes divertidas, imágenes dramáticas. Seguramente estos dibujos realizados a lápiz fueron realizados con la intención de hacer unos caprichos, igual que hizo los caprichos, pero en Burdeos, y a través de la técnica de la litografía. Él utiliza el lápiz porque es el método más rápido para hacer una litografía. Bueno, complejo. Y finalizamos con algunos de los temas que van a preocupar a Goya y que constituyen, yo creo que también uno de los puntos fuertes de la exposición que estaba diciendo. Hemos hablado de las masas, hemos hablado de la violencia, pero hay un apartado central y específico dedicado a la representación de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, que la vamos a ver aquí y dirán ustedes, pues ¿cómo hacen ustedes ahora? ¿Están aprovechando el hilo del feminismo, el hilo de la corriente crítica? No, no nos estamos aprovechando. Simplemente somos conscientes de nuestros errores pasados y somos conscientes de que tenemos que contribuir a cambiar algo en la medida de nuestras posibilidades. Y la forma de hacerlo es mostrando que alguien ya hace 200 años denunció a través de sus imágenes los abusos que hay y la violencia que hay contra las mujeres, la prostitución entendida como violencia, el control familiar entendido como violencia, el matrimonio de conveniencia, el presidio al que se condena a una mujer o la marginación porque fue sensible, dice el título. ¿Qué quiere decir porque fue sensible? ¿Porque quiso disponer de su voluntad y hacer lo que quiso? Pues sí, porque fue sensible. Las violaciones en las guerras de las mujeres, que es un recurso habitualmente practicado en todas las guerras y que sigue siendo de las mujeres, la violencia en el seno del matrimonio, los celos entendido como violencia o la brutalidad del mal marido, que es una carga para la mujer y a la que encima de cargar sobre ella azota con un látigo. Bueno,
Nadie puede permanecer insensible ante estas imágenes. Y yo creo que todo el mundo que las vea se va a dar cuenta inmediatamente de que Goya es un artista contemporáneo. Yo no sé si hay algún artista contemporáneo que aborde con la intensidad que Goya lo realiza este tipo de temas, ¿no? El tema de la contemplación del desnudo femenino como objeto por parte de los hombres, ¿no? La violación de la intimidad de la mujer, ¿no? A través de imágenes como esta de Susana y los viejos. Y finalizo con una imagen que es con la que finaliza la exposición, que es la del tema de la vejez. No les voy a añadir todos los dibujos que hay, porque además ya vamos fuera de hora, llevamos un cuarto de hora de retraso, pero simplemente decirles que esta exposición acaba de forma optimista. Hemos visto sufrimientos, hemos visto críticas, hemos visto errores, pero sin embargo el último de los dibujos nos muestra a un hombre mayor, un hombre muy anciano. Pensamos que Goya muere con 82 años. Cuando tiene 41 le dice a Martín Zapater que ya se siente viejo con 41 años. Pero sin embargo cuando tiene 80 le dice a Ferrer, solo la voluntad me sobra. Bueno, pues uno de los dibujos que hace cuando escribe solo la voluntad me sobra es este Aún aprendo, en el que vemos a una representación clásica de la edad, de la vejez, de la sabiduría también. Un hombre con una larga cabellera blanca y una larga barba que sale de la oscuridad y que va avanzando con unos bastones. Tradicionalmente es la representación de la edad. También es una forma de, en las escalas de la vida, que eran unas formas alegóricas de representar la vida, el niño aparece andando en un taca-taca y cuando el hombre es anciano aparece andando en un taca-taca también. Bueno, pues Goya, una imagen que era conocida por los artistas, por el propio Miguel Ángel, que había utilizado esta misma frase del aún aprendo, el ancora imparo, lo que va a hacer es mostrarnos a este hombre que avanza con cuidado hacia la luz, porque va saliendo de allí. Y fíjense ustedes, él les había dicho que al comienzo de la conferencia decía ni vista, ni pulso, ni tintero. Y yo digo, eso es todo mentira. Goya estaba mintiendo como un bellaco cuando decía ni vista, ni pulso. Porque cuando vean ustedes este dibujo de este tamaño, verán cómo está representado con una extraordinaria precisión que nos dice que el pulso lo tenía firme y que la vista la tenía buena, aunque usara gafas. Pero desde luego la vista la tenía. Y nos dice, aún aprendo. Sigue avanzando pese a esos ojos acuosos, pese a esas manos con artritis, pero él sigue avanzando. Y ese es el lema de su vida, seguir avanzando, porque solo la voluntad le sobra. Gracias.